El Consejo Galáctico existía desde hacía 400.000 años. Era el órgano de gobierno más antiguo del espacio conocido. 147 especies, representando a miles de millones de civilizaciones, habían cedido su soberanía para participar en esta institución. Acordaron seguir sus reglas, aceptar sus decisiones e integrarse en una estructura destinada a poner orden en el caos de un universo infinito. Fue la cumbre de la civilización galáctica, el logro supremo de la gobernanza colectiva, la prueba definitiva de que las especies podían trascender su naturaleza tribal y funcionar como un todo unificado. Y en un solo día del año 2247, la humanidad abandonó el planeta. Bienvenido anexo HFY, prepárate para una historia donde la humanidad brilla. No por ira, no por retirada militar ni protesta diplomática. Simplemente nos presentamos en la Cámara del Consejo, reunimos a nuestros representantes y les explicamos que nos marchábamos. Con efecto inmediato. Nos retirábamos del Consejo Galáctico y volvíamos a operar de forma independiente. La reacción fue de conmoción. Luego de incredulidad. Luego, algo cercano al pánico. Porque nadie abandonó el Consejo. En 400.000 años, ninguna especie había abandonado voluntariamente la institución. Se habían expulsado especies por violar la ley del Consejo. Se habían conquistado especies y se las había extirpado por la fuerza. Pero ninguna especie había decidido marcharse. Hasta que la humanidad lo hizo. Lo que el Consejo no comprendía, lo que pasarían los siguientes meses intentando comprender desesperadamente, era que no lo abandonábamos por despecho. Lo abandonábamos por necesidad. Porque finalmente habíamos comprendido algo que el Consejo había olvidado, que a veces la única manera de salvar una civilización es liberarse de la misma institución que dice protegerla. Esta es la historia del día que cambió la galaxia. El día en que la humanidad decidió que ser parte del mayor órgano rector del universo era menos importante que ser libres de ser quienes realmente éramos. Y es la historia de lo que pasó cuando el Consejo intentó detenernos. El defecto del Consejo Galáctico era sutil pero fundamental. Fue diseñado por especies que habían dominado durante tanto tiempo que habían olvidado lo que significaba luchar. Los miembros más antiguos del Consejo habían vivido millones de años. Habían visto surgir y caer imperios. Habían alcanzado un estado de estabilidad que parecía inquebrantable. Y, al haber alcanzado la estabilidad, asumieron que todos deberían alcanzarla de la misma manera. Las leyes del Consejo no fueron diseñadas para oprimir a las especies jóvenes. Fueron diseñadas para protegerlas. Restricciones al desarrollo militar. Directrices para la evolución cultural. Mandatos sobre sistemas económicos aceptables. Todo ello partía de la genuina convicción de que las especies jóvenes necesitaban orientación. Lo que el Consejo no entendió fue que estas restricciones, por bien intencionadas que fueran, eran asfixiantes. Para los humanos, en particular, las restricciones del Consejo fueron devastadoras. No pudimos desarrollar nuestro propio camino tecnológico. No pudimos buscar avances militares cuando lo considerábamos necesario. No pudimos tomar decisiones culturales que el Consejo considerara arriesgadas. Tuvimos que pedir permiso para lo que las especies más jóvenes más necesitan: la libertad de fracasar en nuestros propios términos. El momento decisivo llegó durante lo que debería haber sido una reunión rutinaria del Consejo. Se votaba una propuesta: si se debía permitir a la humanidad desarrollar sistemas avanzados de inteligencia artificial. El razonamiento del Consejo era sólido, desde su perspectiva. La IA podría ser peligrosa. Las especies jóvenes podrían desarrollarla de forma irresponsable. Era mejor restringirla y guiar su desarrollo con cautela. Pero lo que el Consejo no comprendía era que los humanos ya habían desarrollado una IA avanzada. Durante 3 años, habíamos estado trabajando en ella en secreto, utilizando recursos humanos, siguiendo marcos éticos humanos, desarrollando algo que representara los valores humanos en lugar de los protocolos aprobados por el Consejo. La doctora Sarah Chen, quien dedicó su vida a la investigación de la inteligencia artificial,
decidió revelar esto. No para pedir permiso retroactivo, sino para anunciar que la humanidad había desarrollado algo revolucionario y que ya no aceptábamos las restricciones del Consejo sobre nuestro avance tecnológico. La respuesta del Consejo fue inmediata: exigir que toda la investigación sobre IA humana se someta a la revisión del Consejo. Exigir que nos sometamos a la autoridad del Consejo. Exigir que aceptemos su criterio en este asunto. La respuesta de la humanidad fue diferente. El secretario general Marcus Washington compareció ante el Consejo Galáctico, el mismo consejo que había guiado el desarrollo humano durante 70 años. El mismo consejo que nos había guiado, protegido y ofrecido su sabiduría y experiencia. Y él les dijo que no. El Consejo Galáctico, dijo Washington con voz firme y clara, se creó para poner orden en un universo caótico. Es admirable. Ese objetivo tiene mérito. Pero el Consejo ha pasado de ser un órgano rector a una fuerza limitante. Han decidido saber qué es lo mejor para cada especie. Han impuesto restricciones que nos impiden desarrollarnos según nuestros propios valores. Presentó pruebas. Las restricciones del Consejo habían impedido que la humanidad alcanzara el avance tecnológico en 17 campos diferentes. Las regulaciones económicas nos habían impedido desarrollar sistemas comerciales acordes con los principios humanos. Los mandatos culturales nos habían impedido tomar decisiones sobre nuestra propia sociedad. Agradecemos su guía, continuó Washington. Hemos aprendido mucho de su sabiduría. Pero ya hemos aprendido suficiente. Y hemos llegado a comprender que lo más importante que puede hacer una civilización es determinar su propio futuro. El presidente del Consejo, un ser llamado Vextara que había servido durante 12.000 años, respondió con confusión más que con enojo. ¿Desea abandonar el Consejo? Esto no tiene precedentes. ¿Qué haría sin la protección del Consejo? ¿Sin los recursos que le proporcionamos? ¿Sin la seguridad de la gobernanza colectiva? Seríamos libres, dijo Washington con sencillez. Y hemos decidido que la libertad es más importante que la seguridad. Transmitió un documento al Consejo, una notificación formal de retirada. La humanidad abandonaba el Consejo Galáctico con efecto inmediato. Mantendríamos relaciones diplomáticas, pero ya no nos someteríamos a la autoridad del Consejo, ni aceptaríamos restricciones del Consejo, ni participaríamos en su gobernanza. No puedes hacer esto, dijo Vextara, pero sus palabras transmitían confusión más que autoridad. Nunca se ha hecho. Hay protocolos para la expulsión, pero no para la retirada voluntaria. Entonces estamos creando un precedente, respondió Washington. Y la humanidad abandonó la sala del Consejo. Lo que ocurrió en las horas siguientes a la retirada de la humanidad fue un caos. El Consejo nunca se había enfrentado a esta situación. Una especie que se marchaba voluntariamente. Una civilización que rechazaba la institución que la había protegido. Esto desencadenó una crisis existencial dentro del propio Consejo. Si la humanidad pudo marcharse, ¿podrían hacerlo otras especies? ¿Acaso la autoridad del Consejo ya no era absoluta? Los Vextari, la especie que había servido como comandantes militares del Consejo, exigieron acción inmediata. Deberíamos bloquear el espacio humano, impedirles el acceso a los recursos del Consejo, mostrarles las consecuencias de abandonar la institución. Pero los ZYX-piano, antiguos filósofos que habían formado parte del Consejo durante 30.000 años, instaron a la cautela. Quizás deberíamos entender por qué se van antes de intentar detenerlos. El debate se prolongó durante 3 días. Al final, el Consejo optó por una solución intermedia. Se permitiría a la humanidad partir, pero se les aislaría de todos los recursos, la tecnología y las redes comerciales del Consejo. Quedaríamos aislados, obligados a sobrevivir por nuestra cuenta. El mensaje a la humanidad fue claro: mirad qué bien os va sin nosotros. Lo que el Consejo no anticipó fue lo preparada que estaba la humanidad. Cuando la humanidad abandonó el Consejo Galáctico, nos fuimos con algo que las especies más jóvenes rara vez poseen:
una base de datos tecnológica completa del conocimiento del Consejo que abarca 400.000 años. Porque la humanidad había dedicado su tiempo en el Consejo a hacer algo que la mayoría de las especies no hacen. Lo habíamos estado aprendiendo todo. Habíamos integrado la tecnología del Consejo en nuestros sistemas. Habíamos estudiado los principios matemáticos que sustentaban sus logros. Habíamos aplicado ingeniería inversa a sus diseños, no para robarlos, sino para comprenderlos. Y, lo más importante, habíamos utilizado ese conocimiento para desarrollar nuestros propios paradigmas tecnológicos. La inteligencia artificial del Dr. Chen, que desencadenó la crisis, fue solo el comienzo. Los humanos habíamos desarrollado 17 especialidades tecnológicas diferentes que el Consejo no había aprobado. Habíamos diseñado sistemas económicos que el Consejo había rechazado por ser demasiado arriesgados. Habíamos creado marcos culturales que el Consejo habría restringido. Y habíamos hecho todo esto en preparación para el momento en que fuéramos libres de perseguirlos. El aislamiento impuesto por el Consejo pretendía ser un castigo. Pero para la humanidad, fue una oportunidad. Un mes después de abandonar el Consejo, las industrias humanas, obstaculizadas por las restricciones del Consejo, se estaban acelerando. En 3 meses, habíamos desarrollado tecnologías que competían con diseños de 400.000 años de antigüedad. En 6 meses, el espacio humano prosperaba más que nunca bajo la protección del Consejo. La sorpresa no fue que la humanidad sobreviviera sin el Consejo. La sorpresa fue la rapidez con la que avanzamos una vez que se eliminaron las restricciones. La almirante Victoria Park, quien había esperado toda su carrera el momento de desarrollar una doctrina militar humana sin la supervisión del Consejo, comenzó a implementar estrategias que éste había prohibido explícitamente. Desarrolló naves de guerra utilizando principios de diseño que el Consejo había rechazado. Entrenó soldados con tácticas prohibidas por la ley del Consejo. Y construyó algo que el Consejo Galáctico llegaría a temer. Una fuerza militar que fue diseñada específicamente para luchar contra las fuerzas estándar del Consejo, utilizando principios que los estrategas del Consejo nunca habían encontrado. El Consejo dedicó 400.000 años a perfeccionar una forma de hacer las cosas, explicó Park a sus oficiales. Hemos tenido 70 años para estudiarla, comprenderla y descubrir cómo derrotarla. Esa es nuestra ventaja. El momento en que el Consejo se dio cuenta de que había cometido un error llegó lentamente, luego de repente. La primera señal fue cuando los comerciantes humanos comenzaron a adquirir bienes directamente de mundos restringidos por el Consejo. El Consejo esperaba imponer un embargo. En cambio, descubrieron que numerosos mundos, cansados de las restricciones comerciales impuestas por el Consejo, estaban dispuestos a comerciar con humanos. La segunda señal fue cuando una misión diplomática humana visitó a los Krelnor, una especie que había servido en el Consejo durante 10.000 años. En cuestión de semanas, los Krelnor firmaron un acuerdo comercial con la humanidad. Entonces comenzaron a preguntar al Consejo por qué se restringían ciertas tecnologías. ¿Por qué se limitaba el desarrollo de ciertas especies? ¿Por qué el Consejo mantenía un control tan estricto sobre todo? Las respuestas del Consejo, que habían parecido razonables durante 400.000 años, de repente parecieron justificaciones para la opresión en lugar de protección. Al tercer mes de la independencia de la humanidad, 12 especies se habían acercado a la Tierra para abandonar el Consejo y unirse a la Alianza Humana. Los Vextara, que habían confiado tanto en aislar a la humanidad, se dieron cuenta de repente de que ese aislamiento no se estaba rompiendo con la fuerza militar humana, sino por el simple hecho de que otras especies también deseaban ser libres. El Consejo convocó una sesión de emergencia. El tema: cómo responder a la creciente crisis de los movimientos de independencia de las especies. El filósofo Z.Y.X. Piano, que había instado a la cautela, hizo una declaración que cambió por completo la dinámica. Quizás el problema no sea que la humanidad haya abandonado el Consejo. Quizás el problema sea que el Consejo se ha convertido en algo que las especies quieren abandonar.
Hemos construido una institución tan restrictiva que la independencia se ha vuelto más atractiva que la participación. La cámara quedó en silencio. ¿Y si, continuó el ZYX piano, nos hubiéramos equivocado? ¿Y si las restricciones del Consejo, que creíamos que protegían a las especies jóvenes, en realidad les impedían alcanzar su potencial? Lo que ocurrió después no tuvo precedentes en 400.000 años de historia. El Consejo Galáctico disolvió su propia autoridad. No del todo. El Consejo seguía existiendo, pero sus restricciones se eliminaron. Se permitió a las especies desarrollar fuerzas militares. Se les permitió avanzar tecnológicamente sin la aprobación del Consejo. Se les concedió autonomía para tomar decisiones sobre su propio desarrollo cultural y económico. En esencia, el Consejo Galáctico pasó de ser un órgano rector a un órgano asesor. Las especies aún podían participar, coordinarse y buscar la sabiduría de las civilizaciones antiguas. Pero nadie estaba obligado a participar. Nadie estaba obligado a aceptar restricciones. El cambio pretendía evitar la disolución total del Consejo. Y funcionó. La mayoría de las especies decidieron permanecer, pero ahora como participantes de una comunidad en lugar de sujetos de autoridad. Pero una especie, la humanidad, ya había decidido permanecer independiente. No nos reincorporamos al Consejo. Habíamos demostrado que podíamos prosperar sin él. Lo que hicimos en cambio fue algo más importante. Ayudamos a otras especies a hacer lo mismo. La alianza humana creció hasta incluir 17 especies diferentes, cada una comprometida con la independencia y la cooperación mutua en lugar de la autoridad jerárquica. Los principios de la alianza eran simples: libertad tecnológica, autonomía cultural y la comprensión de que la protección no proviene de la restricción, sino de la capacidad de protegerse a sí mismo. Cuando el Consejo observó estos cambios, comenzó a comprender lo que realmente había sucedido. La humanidad no se había marchado para atacar al Consejo ni para establecer su dominio. Nos habíamos marchado para ser libres. Y al ser libres, sin darnos cuenta, demostramos a todas las demás especies de la galaxia que la libertad era posible. El secretario general Washington fue invitado de nuevo a la Cámara del Consejo, no como sujeto, sino como invitado. El Vextara, que había propuesto bloquear a la humanidad, ofreció lo que podría haber sido la declaración más significativa en la historia del Consejo. Tenías razón, dijo el Vextara. Nos equivocamos. Creíamos que protegíamos a las especies jóvenes al restringirlas. En realidad, les impedíamos convertirse en lo que podían ser. Hiciste algo que el Consejo no pudo hacer. Nos demostraste que la mejor manera de ayudar a una civilización es apartarse de su camino. Años después de que la humanidad abandonara el Consejo Galáctico, la doctora Sarah Chen fue invitada a dirigirse a las especies que se habían marchado con nosotros y a las que posteriormente decidieron seguir nuestros pasos. Cuando el Consejo rechazó nuestra investigación sobre inteligencia artificial, comenzó Chen, nos enfrentamos a una disyuntiva. Podíamos aceptar su decisión, como habíamos aceptado sus decisiones durante 70 años. O podíamos creer en lo que habíamos construido y asumir los riesgos que conlleva la libertad. Ella miró a los representantes reunidos. Lo que el Consejo no comprendía era que los humanos habían evolucionado en un mundo donde la seguridad no reside en las restricciones, sino en la capacidad de gestionar el riesgo. Toda nuestra historia evolutiva se basa en afrontar desafíos, fracasar, aprender y volver a intentarlo. Las restricciones del Consejo nos asfixiaban porque nos impedían hacer lo que los humanos mejor sabemos hacer: resolver los problemas nosotros mismos. Chen hizo una pausa. Pero esto es lo más importante. No abandonamos el Consejo para demostrar nuestra superioridad. Nos fuimos porque comprendimos algo fundamental sobre la libertad. No se puede dar libertad a nadie. No se puede otorgar autonomía a nadie. La libertad hay que tomarla. Hay que elegirla. Y hay que defenderla. Hizo un gesto hacia las especies reunidas.
Todas las especies de esta alianza abandonaron el Consejo porque se dieron cuenta de que la protección del Consejo se daba a costa de su autonomía. Y descubrimos algo extraordinario, que las especies prosperan cuando tienen la libertad de fracasar, aprender y desarrollarse según sus propios valores. La almirante Victoria Park, ahora comandante de la Fuerza Militar de la Alianza de Especies Independientes, hizo una observación que resumió lo que había sucedido. El Consejo dedicó 400.000 años a construir una institución para proteger a las especies del peligro, dijo. Pero olvidaron que no hay protección sin libertad. Una institución que te impide desarrollar capacidad militar para protegerte no te protege. Te desarma. Una institución que impide el avance tecnológico no te guía. Te limita. Una institución que exige el desarrollo cultural no te protege. Te controla. Observó las fuerzas militares bajo su mando, soldados de 17 especies diferentes, entrenados y equipados para defender sus propios mundos, utilizando los avances tecnológicos y tácticos que el Consejo había prohibido. La humanidad abandonó el Consejo porque comprendió que no lo necesitábamos para estar seguros. Necesitábamos ser libres. Y una vez libres, nos sentimos mucho más seguros que bajo la protección del Consejo. El Consejo Galáctico continuó existiendo tras la partida de la humanidad. Pero se transformó fundamentalmente. Las especies siguieron siendo miembros, pero voluntariamente. La autoridad no provenía del mandato, sino del consentimiento. El Consejo proporcionaba orientación y recursos, pero no imponía restricciones. En cierto modo, se volvió más poderosa que nunca. Dado que las especies participaban por elección propia, no por obligación, su participación era significativa. Aportaban ideas, no solo por obediencia. Compartían innovaciones, no solo las aceptaban. Pero el cambio solo fue posible porque una especie tuvo el coraje de partir. Porque la humanidad demostró que la independencia era posible. Porque demostramos que lo más peligroso que puede hacer una civilización es limitar el potencial de otra. El día en que la humanidad abandonó el Consejo Galáctico se conoció en toda la galaxia como el Día de la Liberación. No solo para los humanos, sino para todas las especies que finalmente se dieron cuenta de que tenían la misma opción que nosotros. Vextara, la antigua presidenta del Consejo que había observado durante 12.000 años cómo la institución a la que había servido se transformaba, hizo una declaración final a la especie reunida. El Consejo Galáctico se creó con nobles intenciones. Creímos que podíamos poner orden en el caos. Creímos que nuestra sabiduría podría guiar a las especies jóvenes hacia un desarrollo seguro. En parte teníamos razón, pero también estábamos muy equivocados. Olvidamos que la sabiduría sin libertad es solo control con mejores intenciones. Olvidamos que la protección sin autonomía es solo opresión con rostro amable. Ella hizo una pausa. La humanidad nos enseñó esta lección. No mediante la conquista ni la violencia, sino simplemente al retirarse y demostrar que lo que creíamos imposible era, en realidad, inevitable. Si le preguntas a cualquier diplomático humano por qué abandonamos el Consejo Galáctico, te dirá que no se trataba de rechazar la guía ni de desestimar la sabiduría de las especies antiguas. Se trataba de comprender algo fundamental sobre nosotros mismos. Los humanos somos la especie que prospera en libertad. No funcionamos bien cuando nos dicen que podemos y que no podemos hacer. No nos desarrollamos óptimamente cuando nos restringe la autoridad externa. Necesitamos autonomía para convertirnos en lo que somos capaces de ser. El error del Consejo no fue ofrecer orientación. El error fue hacerla obligatoria. El error fue asumir que las especies jóvenes necesitaban protección más que libertad. El error fue olvidar que la mejor manera de ayudar a una civilización a crecer es dejarla crecer. Cuando la humanidad abandonó el Consejo, no huíamos de la seguridad. Corríamos hacia el potencial. Y al hacerlo, sin darnos cuenta, demostramos a todas las demás especies de la galaxia que tenían la misma opción. El día que abandonamos el Consejo no fue el día en que la humanidad quedó aislada. Fue el día en que la galaxia se liberó.
Porque les mostramos algo que debería haber sido obvio desde el principio, que una civilización alcanza su máximo potencial no cuando está protegida por otros, sino cuando es responsable de protegerse a sí misma. Que las especies alcanzan la grandeza no cuando son guiadas por civilizaciones más antiguas, sino cuando trazan su propio rumbo. Y que el universo es más estable no cuando está dominado por los más antiguos y poderosos, sino cuando está lleno de civilizaciones independientes, cada una con su propia visión de lo posible. Ese fue el regalo de la humanidad a la galaxia. No el poder militar, ni los avances tecnológicos, ni siquiera la sabiduría, sino la simple y profunda comprensión de que la libertad es más valiosa que la seguridad, y que el precio de la protección restrictiva es demasiado alto. En las décadas siguientes, la galaxia pasó de ser una estructura jerárquica dominada por especies antiguas a algo mucho más dinámico. Una comunidad de civilizaciones independientes que cooperaban no porque estuvieran obligadas a hacerlo, sino porque así lo eligieron. El Consejo Galáctico aún existe, pero existe como una federación de especies libres, no como un órgano rector con autoridad. Las especies participan porque valoran la coordinación y la comunicación, no por obligación. La humanidad prosperó en esta nueva galaxia. Nuestra investigación en IA avanzó más allá de lo que el Consejo hubiera permitido. Nuestro ejército se convirtió en una de las fuerzas más formidables del espacio, no por conquista, sino por el simple hecho de que fuimos diseñados específicamente para proteger nuestros propios intereses. Nuestra cultura evolucionó según los valores humanos, no según los paradigmas aprobados por el Consejo. Pero lo más importante es que nos convertimos en lo que siempre habíamos sido capaces de ser. Una civilización que se entendía a sí misma, confiaba en sí misma y estaba dispuesta a correr los riesgos necesarios para alcanzar una libertad real. La lección de ese día, el día en que la humanidad abandonó el Consejo, es simple y profunda. A veces, la única forma de estar a salvo es ser libre. A veces, la única forma de protegerse es rechazar la protección de quienes te limitan. A veces, la única forma de crecer es arriesgarlo todo y confiar en que puedes con lo que venga. Esa es la historia humana. Por eso, al final, abandonamos el concilio. No con ira, no con rebeldía, sino con el claro reconocimiento de que no podíamos convertirnos en lo que necesitábamos ser si aceptábamos la autoridad de quienes creían saber lo que debíamos ser. Y cuando nos fuimos, el universo escuchó, y lenta y cuidadosamente, otras especies también se fueron. Cada una descubrió la misma verdad, que la libertad, con todos sus riesgos y peligros, es infinitamente más valiosa que la seguridad que se compra con el precio de la autonomía. Eso fue lo que cambió la galaxia para siempre. Eso es lo que realmente significó el día en que la humanidad abandonó el Consejo. Libertad. Libertad real, total y completa. Y la disposición a arriesgarlo todo para lograrla. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.